Hola, muy buenas a todos. Soy Paula, conformo la dirección del TEDA junto a mi compañera Sara, que hoy se encuentra aquí, y Arantxa, y estamos totalmente encantados de presentaros el taller de hoy. Será un taller sobre la construcción del contexto y será impartido por Jesús Baena. Jesús Baena actualmente está doctorando en retórica y oratoria y bueno, es formador de debate y ha hecho diversas colaboraciones con muchísimas universidades, tanto nacionales de aquí de España como a nivel internacional, y esperamos que sea un taller que pueda formarnos mucho a todos y nos pueda ayudar, ya sea durante el desarrollo del noveno TEDAM, como durante el resto de nuestra vida como debatientes. Muchísimas gracias, Paula, y por supuesto también a Sara, que está por aquí también presente, y a la organización del TEDAN y a la dirección del TEDAN como al aula de debate de la Universidad de Málaga. Bien, pues bueno, vamos a empezar con este taller. Sobre todo estamos enfocados en función de la dirección del TEDAN a la construcción del contexto. Y bueno, como ya también he tenido la oportunidad de ver el resto de talleres, etcétera, que se han ido impartiendo a lo largo de esta semana previa, estas 2 semanas anteriores a la celebración del torneo, bueno, pues obviamente también en algún momento haré alusión, sobre todo al de mi compañero y amigo Jorge Albornoz, que trataba sobre la argumentación, sobre la construcción de los argumentos, y que en este sentido, bueno, pues creo que este taller puede complementarse, o ambos se pueden complementar muy bien de cara a la formación discursiva. Y bien, bueno, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos a la hora de la construcción de un discurso, ya no únicamente a la construcción de un contexto, ¿no? Y que también en este sentido lo estaba comentando en algún momento Jorge, es qué es lo que se va a decir, ¿no? En literatura o en la creación artística, por lo general, siempre se suele reflejar con ese pánico a la hoja en blanco, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo empiezo un discurso? ¿Cómo empiezo cualquier obra literaria, entendiéndose por literaria del sentido más estricto, o valga la redundancia, literal posible? Es decir, ¿cómo empiezo a redactar cualquier tipo de obra escrita o incluso verbal cuando todavía no tengo nada, cuando todo está en blanco? Y en este sentido, en varios torneos en los que también he tenido la oportunidad de formar parte del jurado, surgió una vez una metáfora que me vino bastante bien para explicar un poco qué podía significar el contexto, que en este caso la voy a utilizar aquí porque creo que puede ser bastante ejemplificativa. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a coger un juego, incluso, ¿qué podría tener en común, por ejemplo, pues el Monopoly o el Parchís o cualquier otro tipo de juego de mesa o cualquier juego en general con el debate o con el discurso? Bien, no solo obviamente el aspecto lúdico o el aspecto de la gamificación, sobre el cual además ya se dio un taller con Ande hace relativamente poco, eh, sino precisamente en que todos los juegos necesitan una serie de instrumentos o herramientas gracias a los cuales nosotros luego podremos desarrollar el juego como tal. Es decir, todos los juegos por lo general, por ejemplo, sobre todo los de mesa, tienen fichas, tienen cartas, tienen alguna serie de instrumentos con los cuales luego nosotros podremos desarrollar el juego. Y de la misma manera, en el discurso, toda la información con la que contemos es, a efectos prácticos, el equivalente a todas estas fichas y herramientas e instrumentos que nosotros luego podremos utilizar para desarrollar nuestro discurso. Es decir, ese estado inicial, que en la retórica, dependiendo de los autores, pues se puede llamar tanto substitutio como inventio, la invención, la capacidad inventiva o intelectiva a la hora de construir ese discurso, es ese estado en el que nosotros vamos poniendo todas las fichas del tablero, o todas las fichas en el tablero, mejor dicho, para luego poder jugar, para luego poder ordenarlas, que ya empezaría esa segunda fase retórica, que es la dispositio, la disposición, y luego poder transformarlas, utilizarlas en función de cuál sea también nuestro interés, que ya sería esa última parte, que sería la elocución, que es la previa a lo que todo el mundo muchas veces entiende por oratoria, que es esa parte activa del discurso en la que ya se declama. Bien, habiendo hecho esta breve introducción,
nos posicionamos directamente entonces ya en la construcción del contexto. ¿Qué es el contexto a la hora de hacer el discurso? Pues como iba diciendo, el contexto es todo ese conjunto de fichas del tablero discursivo que nosotros luego podremos utilizar para poder desarrollar nuestro juego particular, que en este caso sería la defensa de una postura concreta. Y en este sentido, este concepto o esta metáfora no sería únicamente aplicable, como es natural, a la práctica del debate, sino a toda la vida, digamos, profesional en el ámbito comunicativo. Es decir, este hecho o esta práctica es algo que podemos encontrar con muchísima facilidad, tanto en el discurso político como en el discurso empresarial. Por ejemplo, en el discurso empresarial es muy fácil ver cómo la mayor parte de las empresas, pues mucho en ferias tecnológicas, etcétera, de lo primero que siempre se hace antes de empezar a valorar cuál es un producto, es también explicar cuáles son estas características que hacen que este producto finalmente pueda ser más consumible o mejor que el resto o más preferible, más deseable que cualquier otro producto. Y de la misma manera las medidas políticas, naturalmente, y esto también lo comparte mucho con los discursos jurídicos. Lo primero que siempre se suele hacer, por lo general, es hacer una exposición de cuáles han sido todos los hechos que van a resultar relevantes o pertinentes para que luego nosotros podamos tomar una postura concreta y sobre todo que también la podamos defender. Entonces, más o menos que ya hemos definido qué es el contexto y cuáles son sus características, cuál es su funcionalidad discursiva, ahora ya también vamos a ir entrando poco a poco y voy a compartir una serie de diapositivas en cómo vamos a poder hacer esa construcción del contexto dentro de lo que es el contexto discursivo, también valga la redundancia en este caso. Y aludía al taller de Jorge, de mi amigo Jorge Albornoz, pero muy querido también como formador y como académico, eh, en el que él hablaba justamente de cómo empezamos a elaborar la argumentación. Y entonces él señalaba en un primer episodio, en primera instancia, la capacidad que tenía el ser humano de observar la realidad e incluso también de ser capaz de identificarla. En ese momento es cuando él también poco a poco va explicando, ¿no? Pues esa identificación, diferenciación, todas las similitudes o diferencias, las cualidades, la equivalencia, que también me consta que en este caso hubo preguntas a las dos personas que me acompañaron y a las dos compañeras, a Sara y Paula, sobre si dos objetos podían ser intrínsecamente iguales o extrínsecamente iguales. Bien, bueno, pues es este proceso justo el que nos interesa de primera mano, justo en este estadio de la formación. Entonces, lo primero que efectivamente nos tenemos que preguntar es qué es esto de observar y este contexto, en este sentido, ¿cómo podemos empezar a construirlo? ¿No? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto también es una matización, bueno, estas diapositivas coinciden, voy a compartir la pantalla completa, va a ser mucho más cómodo para todos. Estas diapositivas pertenecen también a otro taller que se celebró hace poco con ESIC, sobre el razonamiento crítico dentro del aula. Y uno de los elementos fundamentales a la hora de establecer qué es un discurso, cómo podemos afrontar un discurso, y me voy a este episodio tan inicial porque la propia elaboración del contexto requiere que nos situemos aquí, en el origen discursivo. La mayor parte de las personas piensan que la única parte razonada de un discurso es la argumentación. De hecho, es muy común ver en el circuito de debate, sobre todo también muy habitual dentro del circuito de BP, ver que la mayor parte de los equipos dentro de sus intervenciones dedican muy poco tiempo a la exposición de hechos y una gran cantidad de tiempo a desarrollar su argumentación, lo cual no es intrínsecamente malo, pero sí sería equivocado concebir que la única parte razonada del discurso es aquella que se corresponde con los argumentos o con la argumentación. Y esto precisamente reside, como iba diciendo, en ese punto de origen que destacaba Jorge en su anterior taller. Lo primero que tenemos que preguntarnos es
cuando nosotros hacemos una observación y ya también unimos este concepto con el concepto de deducción que explicaba Jorge de una forma magistral, tendríamos que poder preguntarnos, ¿cuál es mi objeto? ¿Cuál es mi objetivo discursivo? ¿Pretendo hacer una demostración o una argumentación? Bien, él hizo especial hincapié en la deducción, en el razonamiento deductivo. Pero como bien explicó, el razonamiento deductivo, por lo general, siempre requiere que nosotros podamos tener o bien un conocimiento previo con el cual relacionar realidades, que al final lo que nosotros hacemos es hacer un contraste de realidades, una comparación de realidades, sobre la cual acabo deduciendo naturalmente que la premisa menor, que suele ser la comparada, la que puede estar en cuestión, la que yo intento demostrar o conocer, se acaba correspondiendo con la premisa mayor, que es la primera, que es la que se corresponde con aquella que normativiza, es decir, que establece una regla general. Entonces, como producto de esa correlación y de esa comparativa entre ambas premisas, extraigo una conclusión que por lo general y en términos generales, si entendemos que esta primera premisa mayor, es decir, esta regla general, esta normatividad contra la cual yo comparo esta segunda premisa, la conclusión necesariamente va a ser tautológica, es decir, siempre se va a corresponder la una con la otra porque en sí misma forma parte de ella, ¿vale? Es decir, la premisa menor en el caso de la deducción siempre forma parte de la primera, es una parte de esa primera premisa y por lo tanto mis conclusiones, sobre todo a la hora de establecer el silogismo y en el caso del razonamiento deductivo, siempre serán tautológicas en este sentido. Ponía precisamente porque naturalmente el silogismo contempla otro tipo de posibilidades. Me acuerdo precisamente de otro de los ejemplos, ¿no? Que además le preguntaba, bueno, lo hizo utilizando el nombre de Paula, ¿no? Bueno, le preguntó que qué música escuchaba, que hace tangana, rap. Vale, bueno, entonces, pues, bueno, Paula escucha rap, ¿no? Y bueno, la Paula es mujer, pues por lo tanto todas las mujeres escuchan rap. Bueno, el silogismo en este sentido sí que tiene su capacidad solvente para solucionar este tipo de cuestiones cuando se trata, digamos, de este tipo de datos. Y la resolución en ese sentido no necesariamente va a ser una falacia de causalidad, sino que ahí la conclusión necesaria sería que algunas mujeres escuchan rap, no que todas las mujeres escuchen rap. Pero sobre todo lo que nos interesa en este aspecto es que esa capacidad de identificación o correspondencia entre la menor y la mayor, que pueden ir indistintamente en cualquier orden, aunque eso sí que varía la conclusión, implica una demostración, ¿vale? Es decir, cualquier, cualquier tipo de silogismo que se establezca a partir de razonamientos deductivos porque lo uno se desprende de lo otro, sobre todo esa premisa menor se desprende de la mayor, acaba siendo como tal una tautología y por lo tanto es algo que yo puedo demostrar. Puedo demostrar porque por sí mismo se corresponde, ¿vale? Si yo digo todos los pájaros vuelan, que también fue uno de los ejemplos, aunque no sea cierto del todo, porque no todos los pájaros vuelan, pero si digo todos los pájaros vuelan y digo una golondrina es un pájaro, naturalmente partiendo de la veracidad de esa primera premisa, puedo demostrar que la golondrina vuela. Por lo tanto, esa demostración, a mí desde una perspectiva discursiva, no me interesa. ¿Y por qué no me interesa? Porque la demostración como tal no requiere o no implica una contraposición de posturas, a no ser naturalmente que se pueda cuestionar la veracidad de las premisas. Pero entonces, y por lo tanto, no estaríamos hablando de demostración, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa, o a todos los que nos interesa dentro del debate, son aquellas posturas que no pueden demostrarse. Es decir, que a diferencia del razonamiento deductivo, son aquellas que van a utilizar razonamientos inductivos. Es decir, voy seleccionando muestras concretas, casos concretos que hipotéticamente me permitirán alcanzar una conclusión concreta, pero que no necesariamente me lo pueden permitir. Y tampoco tendré la absoluta certeza de que las conclusiones que yo extraiga de este procedimiento inductivo me vayan a conducir a alcanzar una verdad, una verdad demostrable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en debate? Si hubiera un discurso demostrativo como tal, no tendría sentido que lo debatiéramos, porque puede demostrarse. Lo que debatimos es aquello que puede argumentarse.
aquello que no puedo demostrar y que por lo tanto va a depender de tomar una decisión en función de las razones que demos a favor o en contra de una postura concreta. Y por lo tanto, siempre tenemos que entender, en primer lugar, que para construir cualquier discurso no debemos intentar demostrar nuestra postura, sino argumentar sobre lo deseable o sobre las cualidades que hacen mejor a nuestra postura que a otra postura. Y este tiene que ser necesariamente ese punto de partida sobre el cual también se basa el contexto, porque a la hora de que nosotros establezcamos ese contexto, lo primero que nos interesa como tal, y en función de todo lo que acabamos de ver, no es tanto que el contexto me permita hacer una demostración, sino saber seleccionar cuáles son todos esos datos que me van a permitir poder defender esta postura, poder argumentar sobre mi postura. Bien, entonces ahora ya pasamos a también a este paso sobre, muy bien, vale, ya sabemos que tenemos que hacer una argumentación. Pero antes ha dicho Jesús que no, el razonamiento no únicamente se localiza cuando todas las personas en debate dicen que van a argumentar, sino que el razonamiento puede darse en otros lugares. Bien, y efectivamente, es decir, para ver qué es un argumento, lo primero que tenemos que hacer también es saber cómo podemos definirlo. Es decir, podemos decir, un argumento es un silogismo, pero en realidad no. Un silogismo en este caso es una forma de hacer un argumento, es una estructura de hacer un argumento o para hacer un argumento. Es un método que a mí me permite poder razonar. Pero el silogismo, como tal, no existe, digamos, dentro del cerebro humano. No hay una serie de conexiones neurológicas que digan, mira, estas son las neuronas de los silogismos. No, es una manera, una estructura, un continente, ¿vale?, de contenido, obviamente, es decir, esos contenidos, que es una información, y esa información, o sobre esa información es sobre la que yo puedo razonar. Pero como tal, no se puede definir un argumento a partir ni de sus estructuras ni de sus métodos, ¿vale? Porque eso no es un argumento, es un método para argumentar o es una estructura para disponer un argumento, pero no es el argumento, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que se nos abre ahora un mundo de posibilidades a la hora de poder establecer un conjunto de razonamientos y de desarrollar esos razonamientos ya no únicamente situados en ese turno en el que, o ese momento de nuestro discurso en el que decimos que vamos a argumentar, sino que el argumento, mejor dicho, y vamos a empezar a hablar también en estos términos, la argumentación se va desarrollando a lo largo de todo el discurso. Y la habilidad de las personas oradoras, en este caso, es la de saber disponer la información con suficiente razón o con una razonabilidad suficiente para luego yo poder establecer o desarrollar mi argumentación. Entonces, ¿qué es razonar? Como veíamos también en este taller que decía Jorge, y por hacerlo de una manera muy resumida, es verdad que en este caso estas diapositivas las elaboré bastante antes, porque también se corresponde un poco con temas de mi tesis, pero bueno, si entendiéramos que el razonamiento es un puzzle en el cual vamos encajando poco a poco las piezas y que estas piezas dan un sentido total, como decía Jorge, lo primero que nosotros hacemos es percibir. Ahora bien, hay un paso previo a esa percepción, que es la existencia de esa propia realidad. Es decir, la realidad existe independientemente de la persona que lo observe o independientemente incluso de que lo podamos estar observando. Es decir, hay un objeto para un observador, que en este caso la persona que observa sería el sujeto. Y el sujeto tiene un objeto, y ese objeto, es decir, aquello que es externo, es la propia materia, aquello que es material, aquello que es realidad. ¿Quiere decir que toda realidad tenga que ser material? No, naturalmente. Por eso dentro de la percepción también podemos contemplar esa percepción intelectiva, es decir, la capacidad que tenemos de conocer realidades que no necesariamente percibimos de una manera material. Y esto, por ejemplo, sobre todo se ve en la educación primaria, cuando, por ejemplo, en nuestros libros vemos formas geométricas, ¿no? Una casa es un pentágono, o, por ejemplo, vemos muchísimos animales que nunca hemos visto en la realidad, pero sin embargo sabemos cómo son, conocemos cuál es su forma. Y esto es precisamente gracias, bueno, pues a la propia creación de símbolos, a la grafía, a los dibujos, ilustraciones, etcétera. Es decir, podemos percibir una realidad independientemente de que materialmente la tengamos delante, ¿vale? Entonces, bueno,
pero por lo general la mayor parte de la realidad sobre la que hablamos es aquella realidad sobre la cual tenemos una percepción sensorial. Y sobre esa realidad sobre la que tenemos una percepción sensorial podemos también establecer categorías, ¿no? Que en este sentido estas categorías bueno, las podremos entender de formas distintas, también según el autor, pero sobre todo estas categorías que aparecen también naturalmente en Aristóteles, por lo menos de una manera explícita, ¿no? Pero en Platón también estaba y en otros filósofos anteriores aparecen, por supuestísimo, estas categorías que por lo general suele ser una abstracción de un conjunto de realidades materiales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que pensemos en un caballo. Puede que el caballo en el que pensemos no exista, o que el caballo en el que pensamos solo sea uno de todos los caballos posibles. Pero el hecho de que cuando yo diga el término caballo, pueda identificar cualquier caballo, implica que hemos sabido relacionar al conjunto de caballos en una serie de cualidades concretas y diferenciadas del resto de realidades que me permite identificarlo. Ahora, eso sí, el hecho de que exista ese concepto abstracto no implica que tenga una existencia independiente de las realidades materiales, un conjunto de realidades sobre el cual yo puedo traer un concepto, una idea. Bien, y finalmente, una vez que entonces yo esa realidad la puedo percibir, la puedo observar, la puedo identificar, para poder incluso establecer ese proceso de identificación o analizar esa realidad, esa información que yo he obtenido a través de mi percepción sensorial, tengo que relacionarla con otro tipo de realidades, incluso con mi memoria, con el contenido, con la información que yo ya poseo previamente, para poder extraer una conclusión. O sea, yo puedo ver un animal, puedo ver un animal, incluso simplemente ver una realidad. Para poder establecer que esa realidad es un animal, yo tengo que hacer una relación de información entre aquello que yo estoy percibiendo y aquello que yo conozco. Y una vez que yo lo puedo relacionar, entonces puedo traer una conclusión. ¿Vale? Bien. ¿Por qué nos interesa, como decía, todo esto? Bien, pues porque a nosotros, al razonamiento o al hecho de razonar, ¿vale? Lo que lo vamos a situar es precisamente aquí, es decir, en la capacidad de relacionar información entre sí. Y esta relación de información que nosotros hacemos, por lo general siempre va a ser una información que es distinta entre sí y que nos permite traer una conclusión diferente de las propias premisas utilizadas o de la propia información que nosotros estemos utilizando. Incluso en el caso de los silogismos, que como decíamos, esa conclusión suele ser tautológica. Si utilizo un razonamiento deductivo, la conclusión es diferente de sus premisas. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, digo todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, ¿vale? Es un silogismo clásico, el típico silogismo que todas las personas podemos conocer. Incluso en este caso, que sería una tautología, ambas premisas son diferentes de la conclusión y ambas premisas, la comparación, la relación de esas dos informaciones que yo tengo me han permitido extraer una conclusión distinta. Y esto sería, digamos, en un grado máximo, ¿no? Si yo, por ejemplo, puedo decir llueve, por lo tanto se va a mojar el suelo. Y no me han hecho falta dos premisas, que esto es lo que se llamaría el entimema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hecho de que yo pueda relacionar información ya constituye el razonamiento como tal. Y por lo tanto, no necesariamente voy a tener que utilizar únicamente un modelo de argumentación, una estructura de argumentación, un método de argumentación, para decir que efectivamente tengo un argumento, sino que cualquier relación de información va a constituir un razonamiento y seguramente, o mejor dicho, la forma probablemente más certera de definir un argumento es sencilla y llanamente la de un razonamiento. Es decir, ¿qué es finalmente un argumento? Pues un razonamiento. Bien, por lo tanto, el hecho de que yo tenga la capacidad de establecer una relación de información constituye un razonamiento y esto es fundamental. Y ahora es cuando ya vamos a pasar al contexto como tal, a la creación del contexto como tal, que vamos a ver una serie de cuestiones interesantes. Bien, como también iba diciendo, ¿por qué, digamos, todo esto tiene interés antes de que ya pasemos directamente al contexto? Tiene interés porque, como había dicho previamente y al inicio del taller, el contexto, por lo general, es como poner esas fichas del juego. Si cuando nosotros estamos participando en cualquier debate no tenemos la capacidad de hacer una exposición suficiente de hechos ni de datos, no puedo relacionar información que todas las personas conozcan. Es decir,
toda la relación de información que vaya haciendo a lo largo de mi argumento, por lo general siempre va a requerir o que incluya información nueva o que los otros equipos, por ejemplo, puedan aludir que hay información que no se ha tenido en cuenta o que al final acabemos siempre girando sobre nuevos datos que van apareciendo a lo largo de todo el debate, porque desde el inicio no se hizo un establecimiento razonado de cuáles son aquellos datos con los cuales nosotros vamos a jugar dentro de nuestro discurso y que esos datos y la relación entre sí es lo que nos permite llegar a una serie de conclusiones concretas. Esas conclusiones es lo que constituye nuestra postura y esas conclusiones es a la vez lo que constituye nuestra propia argumentación. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos una serie de argumentos sobre por qué hay una medida que puede ser más efectiva que otra, por lo general establecemos esa mejoría o esa cualidad sobre esa medida porque hemos sido capaces de relacionar una serie de información, por ejemplo, que ha habido precedentes, por ejemplo, que tenemos una serie de datos, por ejemplo, que tenemos una serie de estudios y por lo tanto, si comparamos esos estudios con la realidad, con la probabilidad de que esto se repita, etcétera, nos puede llevar a concluir que esta medida puede ser la más deseable. Y de la misma manera, por ejemplo, en discursos jurídicos. Si en un discurso jurídico somos capaces de hacer una relación entre, por ejemplo, que una persona estuviera en un sitio, que una persona hubiera manifestado la intención de cometer un delito y que efectivamente luego encontremos pruebas que sitúan a esta persona en ese lugar, esa relación entre ambas informaciones es lo que nos puede permitir concluir que en efecto esa persona fue la que cometió ese delito. Pero sin embargo, que por lo general es lo que suele ocurrir dentro de la mayor parte de los discursos, si no establecemos un contexto suficiente y si no establecemos un conjunto de razones y un conjunto de datos que nos pueda permitir concluir o inferir la información o las conclusiones que nosotros estamos defendiendo, probablemente por mucho que digamos que tenemos argumentos y por mucho que estos argumentos se adecúen a estructuras que todos podamos conocer, no estamos estableciendo un argumento como tal, o por lo menos, aunque sí que lo podamos estar estableciendo, no necesariamente nos van a entender, porque el resto de personas no ha tenido la misma oportunidad ni la misma capacidad de conocer los datos que nosotros conocemos. Es ahí la importancia del contexto y del contexto dentro del discurso, es decir, la oportunidad de ofrecer todos los datos, volvemos otra vez a aquella metáfora del tablero de juego, todas las fichas con las cuales vamos a jugar. Y una vez que están todas las fichas sobre el tablero, entonces jugamos. Pero no podemos sacar una ficha a la mitad del juego, porque entonces, ¿hasta qué punto todo el resto o todo el juego anterior ha sido válido? ¿O hasta qué punto todo lo que ocurra después va a ser igualmente válido o justo para todas las personas que juegan? Es decir, tenemos que tener conciencia de esto. Los datos siempre, y además por pura limpieza o higiene discursiva, siempre se ponen al principio para que todas las personas que participan en un debate tengan la oportunidad de discutir sobre la viabilidad o la veracidad o la credibilidad de estos datos y sobre los cuales luego nosotros podemos establecer un conjunto de argumentos. Otra cosa es que desde mi perspectiva, sea por ejemplo en PP o en académico, si yo por ejemplo en PP estoy en Cámara de Gobierno, Cámara de Oposición, en académico a favor o en contra, la selección de los datos y los hechos sea diferente a la del equipo contrincante. Y esto puede ocurrir, esto es razonablemente normal dentro de los debates, porque cada equipo utilizará o basculará su postura en función de datos distintos. Y la relación de estos datos es lo que le permite concluir que su postura puede ser más creíble o más razonable que la del contrario. Y esto siempre jugando con exactamente los mismos datos. Siempre pongo este ejemplo porque me parece muy explícito, pero cuando por lo general se hacen juicios, sobre todo en el discurso jurídico, ambas partes siempre cuentan con los mismos datos. La importancia no es que existan datos que el otro no conozca como tal, que a veces pasa, pero por lo general los datos siempre se presentan de antemano. Lo importante, como decía, no es que el otro no conozca los datos. Lo importante es qué selección de datos hace cada parte y cómo tiene la capacidad de relacionar estos datos para acusar o para defender a una persona. Pero los datos siempre van a ser todos los mismos. Y estos datos siempre están expuestos desde el principio. ¿Para qué? Para que todas las personas que estén escuchando, sea un jurado, un tribunal, un auditorio, el grupo votante, una persona promedio, etcétera, conozca exactamente cuál es nuestro procedimiento discursivo y cómo luego esa relación constituye nuestra argumentación. Si no hay una exposición de datos previa, no puede haber una argumentación. Y si la hubiera, no necesariamente nos van a entender,
porque no saben por qué estamos estableciendo relación de datos o qué datos estamos relacionando entre sí para extraer nuestras conclusiones. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a irnos ya directamente a hablar un poco del contexto y de la elaboración del contexto. Bien, lo primero, como habíamos dicho, es diferenciar muy bien entre las cuestiones abstractas y las cuestiones concretas. Sobre todo a las personas que participen en el circuito BP estarán acostumbradas a escuchar las mociones de principio. Y también, naturalmente, porque ha habido cierta polémica con este tipo de mociones. Mociones de principio. Las mociones de principio, por lo general, siempre suelen relacionarse con las cuestiones abstractas. Pero como habíamos dicho previamente, estas cuestiones abstractas difícilmente puedan comprenderse ni siquiera si no tenemos en cuenta que por lo general suelen constituirse de un conjunto de hechos concretos. Es decir, nosotros podemos abstraer, por ejemplo, la idea de un caballo porque existe un conjunto de caballos que tienen las mismas cualidades y por lo tanto eso nos permite decir caballo y poder identificar a cualquier caballo que podamos ver. De la misma manera, si decimos libertad, justicia, igualdad, etcétera, por lo general siempre lo estamos constituyendo a partir de un conjunto de hechos concretos que nosotros consideramos que son hechos libres o que son hechos justos. Y el conjunto de todos estos hechos, entendemos esa cualidad compartida, es a lo que nosotros le atribuimos ese concepto abstracto de justicia. Sin embargo, cuando nosotros estamos debatiendo, por lo general, no debatimos sobre una cuestión abstracta, porque eso sería una cuestión para la filosofía, no para la retórica o para el discurso en general, para la comunicación. Cuando nosotros estamos comunicando, cuando nosotros estamos debatiendo, lo que hacemos es trasladar este tipo de conceptos y aplicarlos a hechos concretos. Es decir, cuando nosotros debatimos, por ejemplo, sobre la aplicabilidad de una medida o los beneficios de una medida o los perjuicios de una medida, no estamos debatiendo si esa medida se corresponde con la idea de bien o con la idea de mal. No estamos debatiendo sobre el bien y el mal, no estamos debatiendo sobre lo bueno y lo malo, sobre lo deseable o lo indeseable como conceptos. Lo que estamos debatiendo es si esa medida concreta es positiva o no lo es. Y para poder debatir eso, naturalmente tenemos que trasladar, utilizar, partir de un concepto que es el que luego nos va a permitir tomar una cualidad concreta. Entonces, esto es lo primero también que tenemos que tener en cuenta. Es decir, no debatimos sobre cuestiones abstractas, sino que la cuestión abstracta es lo que tiene que plasmarse en todo nuestro discurso, es lo que tiene que cristalizarse a través de nuestro discurso, pero no ocupar el centro de nuestro discurso, porque este debate no nos llevaría como tal a nada. Es decir, si a la hora de debatir, por ejemplo, o de desarrollarse un juicio, si hay una persona que es culpable o no, poco le serviría a esa persona y a la propia justicia si ambos abogados, en lugar de debatir sobre el propio caso como tal, debatieran sobre si el hecho que ha cometido pues, acaba por ser justo según el concepto de justicia de no sé quién y el concepto de justicia de no sé cuánto. Es decir, ese tipo de debate dentro de lo que es la retórica o del ámbito discursivo no es pertinente, pues no se persigue eso, por lo general en el ámbito en el que nos movemos dentro del circuito de debate, y esto es importante, en este ámbito del circuito de debate, no fuera del circuito puede ser muy distinto, sobre todo en el plano académico, pero en el circuito de debate sobre todo nos centramos en conseguir que una persona haga una cosa, es decir, conseguir que una persona tome una decisión concreta, y para que esa persona tome una decisión concreta, no necesariamente vamos a poder hablar sobre los conceptos abstractos, sino sobre cómo ese concepto abstracto acaba llegando al hecho concreto que estamos defendiendo. Y por lo tanto se debe tomar la decisión X o la decisión Y. Bien, entonces, bueno, voy a ponerlo también en pantalla completa, que no lo había puesto, se me ha olvidado. Vale. Por lo tanto, en este sentido, bueno, por hablar de la diapositiva, ya que la acabo de poner en pantalla completa, la cuestión abstracta sería ¿qué es la justicia? Esa sería la pregunta que tendríamos que evitar como tal, pero la pregunta que sí nos ocupa no es qué es la justicia, sino que si este hecho es justo, o si esta medida es útil, o si esta medida es beneficiosa. Bueno, esto es simplemente para los procesos jurídicos, los procesos criminales y civiles, a esta cuestión se le llama causa. Ahora bien, dentro del propio discurso, como la mayor parte desde una perspectiva histórica, parte del discurso jurídico, se le va a seguir denominando causa, independientemente de que esta cuestión concreta se desarrolle en un discurso forense o en un discurso político. Bien, aquí acudimos ahora a uno de los mayores autores
los mayores compiladores de cuál ha sido la tradición retórica, Henry Lausberg, que nos especifica precisamente a raíz de toda la tradición cuáles son, digamos, los conceptos pilares, los conceptos vasculares del contexto y del planteamiento, digamos, del contexto. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, es que, como decíamos, en un proceso, en una causa, bien sea la temática, como decía, jurídica, política, ética, etcétera, siempre hay un hecho y siempre hay un conjunto de personas que están alrededor del hecho. Y de esta relación entre la persona y el hecho es donde se van a derivar otro resto de circunstancias, que luego lo veremos, en lo que se llaman los lugares comunes. Es decir, todo lo que constituye el lugar común de un discurso, todo sobre lo que siempre gira un discurso. Un discurso siempre va a girar sobre personas, hechos y todo lo que la van a condicionar, ¿vale? Es decir, una persona y un hecho pueden ser exactamente la misma persona y el mismo hecho, pero en función de las circunstancias puede cambiar por completo cuál sea nuestra visión al respecto. Y ahí es donde reside precisamente toda esta importancia que hablábamos sobre cuál es la exposición de hechos dentro del contexto. Y dentro de este contexto podemos ver que existen dos posibilidades a la hora de establecer nuestro discurso y el propio contexto como tal. Por un lado tenemos la respuesta fuerte, ¿vale? La respuesta fuerte en la que lo que buscamos es la negación del contexto, es decir, o la afirmación, naturalmente, del contexto, en el que podríamos decir no lo hice o sí lo hice, ¿no? O si es justo o no es justo, o si es beneficioso o no es beneficioso, es decir, negamos de una forma contextual aquella información que nosotros estamos trabajando dentro de nuestro discurso, que nuestro contrincante está trabajando. En este sentido y de esta manera, lo que conseguimos es impugnar de manera directa cuál es la selección de datos o los propios datos que el contrincante está haciendo, ¿no? De manera que, por evidente que es o por explícito que es nuestro propio contexto, nuestra postura sería la razonable, puesto que la contraria sería falsa o sería increíble, etc. Y por otra parte tendríamos la de la debilidad. Qué lío, trabalengua. La postura de debilidad, por lo general, es aquella que lo reconoce, que reconoce el contexto en el que ambas partes, digamos, pueden estar de acuerdo, reconoce la razón del equipo contrincante, pero no necesariamente esto implica una derrota, sino que por lo general también implica lo que en debate conocemos como la concesión. Es decir, sí, efectivamente, esto fue así, pero... Bien, en la respuesta fuerte nos referimos tanto al autor como al hecho. Por ejemplo, lo que podemos negar es que la persona X hiciera el hecho Y, pero también podemos negar, y esto pasa mucho en debate, que la institución X o que el órgano X o que el país X hiciera Y o que pueda hacer Y, ¿vale? O podemos negar directamente el hecho. No negamos que la persona lo pudiera hacer, pero no lo va a hacer o no lo hizo. ¿Por qué? Por un conjunto de razones que podemos exponer. Aquí, como veis, dos fuentes principales, digamos, podrían ser el propio Aristóteles o Quintiliano, y lo que perseguimos a la hora de hablar del contexto en este caso es provocar la pregunta sobre si se hizo algo, sobre si hay algo que se ha hecho o algo que no se ha hecho, es decir, lo estamos cuestionando la propia existencia de estos datos que se están presentando. Y a esto es a lo que vamos a llamar contexto, es decir, cuando nuestra intención discursiva es intentar provocar en nuestro jurado o en el auditorio la pregunta de si los hechos que se están narrando por la parte contraria ocurrieron realmente o no ocurrieron, o si la persona que ocupa el centro discursivo del otro equipo, sea una persona real o una institución, o verdaderamente estuvo, lo hizo, lo puede hacer, es decir, ese conjunto de preguntas que en lugar de cuestionar los argumentos o definiciones del otro equipo, cuestiona de manera directa los datos que expone y que luego va a intentar relacionar para establecer su argumento. Por lo cual, este sería el objetivo contextual a la hora de enfrentar dos discursos, ¿vale? Es decir, hasta ahora ya hemos visto qué es razonar, qué es la exposición de hechos, qué hechos son pertinentes dentro de un contexto y cuáles no. Y ahora ya estamos viendo, una vez que ya tenemos todo esto, y aunque ahora seguiremos profundizando en este asunto, cuál es mi objetivo discursivo cuando lo contrastamos con otro discurso. Es decir, cuando existe un diálogo.
Un diálogo sobre el cual nosotros pretendemos persuadir al auditorio en función de nuestros intereses. Entonces, lo que nosotros pretendemos provocar, la pregunta que nosotros pretendemos provocar en el auditorio, en el jurado, cuando nosotros estamos elaborando nuestro contexto, es si aquello que dice la persona contraria o el equipo contrario verdaderamente ocurrió. Es decir, nuestros datos es a efectos prácticos lo que a nosotros nos importan. Y estos datos que a nosotros nos importan son los que nosotros tenemos que defender a ultranza, como es natural. Es decir, estos son los datos que nosotros estamos defendiendo, que son los datos reales, que son los datos creíbles y que por lo tanto son aquellos datos que legítimamente podemos utilizar para relacionar información. Y por lo tanto, naturalmente, esa relación de información es lo que luego se materializa como argumento. Como podréis seguramente suponer hasta ahora, la importancia de esta exposición de datos es clave, porque en el momento en el que hay un equipo que consiga establecer un contexto sólido frente al otro equipo, el otro equipo no puede desarrollar su línea argumental utilizando los datos que inicialmente tenía, sino que tiene que adaptar todo su discurso a los datos del equipo que gane ese reto, esa primera pugna discursiva. Es decir, el equipo que logre convencer al jurado de que sus datos son los más adecuados para el discurso, es el equipo que ha conseguido hacer eso que antiguamente se llamaba framing y que ahora en el circuito también se llama esa caracterización. Es decir, el equipo que consiga establecer los datos suficientes y esos datos a la vez son aquellos que se imponen como los más creíbles, como los más adecuados, como los más satisfactorios, constituyen como tal el discurso sobre, o mejor dicho, el propio desarrollo discursivo, no solo del equipo que los puso, sino que necesariamente del otro equipo también, porque necesitamos partir de los mismos datos. Si el otro equipo pierde esta primera batalla discursiva y sigue su discurso, para cualquier persona parece que está hablando de otra cosa, porque ya hemos decidido que los datos sobre los cuales trabajamos son estos, y el equipo, en este caso, la persona que ganó esa pugna, es la que tiene derecho a construir ese discurso y fuerza al contrincante a construir su discurso sobre los datos que se han pactado o que han ganado. Esto es fundamental, ¿vale? Y es muy importante. Puede ocurrir el hecho, como es natural, de que ambos equipos estén completamente de acuerdo con el contexto. Pero en este caso, es decir, cuando existe un acuerdo entre ambos equipos, lo más probable es que el debate no se desarrolle en el contexto. Y por lo tanto, este tipo de casos no lo vamos a ver, pues porque este taller solo trata sobre la construcción del contexto. Pero en ese caso, si ambos equipos están de acuerdo con que la existencia de los hechos expuestos son exactamente los hechos adecuados, lo más probable es que el debate no se desarrolle en el contexto, puesto que ambos equipos están de acuerdo y ambos equipos van a construir y a desarrollar su discurso exactamente con los mismos datos. Por lo tanto, no hay ninguna duda al respecto. Bien, pues antes de continuar para ver luego cuáles van a ser los puntos más importantes a nivel estructural o a nivel inventivo, vamos a ver una cuestión importante o destacable sobre el contexto y ya pasamos directamente a su estructura. Bien, vamos allá. Con estas diapositivas, que creo que también pueden ser de bastante utilidad. Bien, como aquí podéis ver, esto es una explicación teórica, no es necesario que la expliquemos, porque además veníamos justo hablando de esto, es decir, lo que nosotros perseguimos es esa pregunta de si esto ocurre o si esto sucede, si esto es tal cual, y es lo que nosotros pretendemos que se pregunte la persona que nos escucha. Y abajo se aparece una matización que, como veis también, la señala Quintileno y Cicerón, entre otros, naturalmente, que cuando nosotros sobre todo también intentamos cuestionar ya no únicamente el hecho, si estos hechos estaban ocurriendo, que es lo más frecuente, sino que lo que intentamos cuestionar es la persona, por lo general siempre se va a intentar romper la relación que se establece entre la persona y el hecho. Es decir, volvemos otra vez a esa posibilidad argumentativa, pero siempre basándonos en la relación de información distinta, es decir, hay una persona y hay un hecho. Y por lo general, hay muchas veces en los que los debates se suelen desarrollar en torno a la relación de la persona y el hecho. Es decir, si la institución, por ejemplo la ONU, puede verdaderamente hacer cumplir los derechos humanos. Bueno, pues hay una línea argumentativa muy razonable, ¿vale?, que puede desarrollarse atacando justo esa relación entre la institución y el hecho. Es decir, sí, podría ser muy deseable que la ONU fuera capaz
pero a efectos prácticos la ONU como actora no tiene la capacidad de hacerlo. Y por lo tanto rompemos la relación entre la autoría del hecho y el hecho como tal. Y por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos? Pues provocar la pregunta dentro del jurado de si el autor o la persona a la cual atribuimos la autoría, por ejemplo, de un delito, o le queremos atribuir la autoría de una medida concreta, verdaderamente es quien lo hace, quien lo hizo o quien lo puede hacer. ¿Vale? Entonces, en este caso, el contexto también sirve para establecer esta cuestión. Y hay tres puntos, tres subdivisiones fundamentales dentro del contexto que ya de por sí constituyen una elaboración argumentativa. Y es por esto por lo que empecé también aludiendo al taller de Jorge. Es decir, ya en el propio contexto se puede hacer un discurso argumentativo y se relacionan a través de tres subdivisiones en las que nosotros vamos a poder ir estableciendo el conjunto de hechos, incluso agrupándolos. La primera subdivisión, en este caso, y sobre todo cuando nosotros queremos provocar la pregunta sobre si lo hizo una persona, ¿vale? Porque a la hora de, por ejemplo, afirmar o negar el hecho, por lo general sí que podemos, y en este caso sí demostrarnos la existencia del hecho o la inexistencia del hecho, puesto que aquí no estamos demostrando si debe una persona ser condenada o no, o ser culpable o no, simplemente demostramos la existencia de algo objetivo, la realidad de un hecho, si ocurre un hecho o no ocurre, eso lo podemos demostrar. Pero lo que no podemos demostrar en la mayor parte de los casos es lo relativo a la persona y a la relación que tiene la persona con el hecho. Y entonces desde el contexto, aquí sí que se plantea tres bloques. Es decir, si quiso hacerlo, si pudo hacerlo y si hay pruebas o evidencias de que lo hiciera. Y este modelo, aquí, como veíamos antes, la diferencia entre aquella estructura argumentativa y el contenido que llena esa estructura, es lo que llamaremos modelo trifacético. Trifacético porque tiene estas tres caras, ¿vale? Las tres fachadas, digamos, de este contexto, de esta contextualización argumentada. En el quiso, como podéis ver, vamos a ir de todas formas muy rápido porque, como decía, no es ahora el momento a lo mejor de detenernos específicamente en cada cosa. A la hora de preguntar o de provocar la pregunta sobre si hay un autor o una persona, una institución que si quiere hacer algo, si no quiere hacerlo, nos preguntaremos tanto por las causas como por la finalidad. Algo que también podemos estar muy acostumbrados dentro del circuito, tanto en BP como en académico, cuando, por ejemplo, decimos, bueno, tal organización, vale, pues podemos intentar entender que va a hacer la acción X, pero esta acción X la hace ¿con qué finalidad? Es decir, ¿cuál es la intención real que tiene tal institución cuando hace esto? Que sobre todo se suele dar con aquellas mociones o aquellas preguntas que suelen implicar injerencias o distintos, por ejemplo, planes supranacionales o algún tipo de medidas que suelen conllevar, por ejemplo, los beneficios de uno y los perjuicios de otros, es decir, cuáles son las causas reales o la finalidad que tienen con este hecho concreto, ¿no? Cuando pasamos o procedemos al puede hacerlo, sobre todo nos preguntamos sobre las capacidades personales o, por ejemplo, institucionales y las posibilidades circunstanciales. Es decir, una cosa es que nosotros preguntemos sobre si la institución, por ejemplo, imaginemos que dice, bueno, España va a hacer una inversión de 5.000 millones de euros para el desarrollo de la economía del Congo. Y bueno, probablemente digamos, me parece maravilloso, pero en realidad España como institución no tiene, digamos, la potestad de organizar cuál es la financiación del desarrollo de la economía dentro del Estado del Congo, porque para eso está el Estado del Congo, no necesita el Estado español para que disponga cuál es la inversión dentro de su economía local. Otra cosa es que lo done, pero no puede, digamos, decidir cuál va a ser la distribución de riqueza, ni tampoco si va a cobrar impuestos o no lo va a cobrar, o si va a hacer la inversión X o Y dentro del Congo. Por lo tanto, no sería la capacidad inherente del gobierno español decidir, por ejemplo, cuál es la inversión que el Congo va a hacer sobre la economía local. Y luego, por otra parte, las posibilidades circunstanciales. Por ejemplo, la persona X cometió el delito Y, y todos podríamos decir, podría, o sea, a lo mejor quiso, incluso a lo mejor quería hacerlo, pero no pudo hacerlo porque cuando se produjo el hecho Y, esta persona estaba a 1.000 kilómetros de distancia, que es lo que sobre todo a través del cine o de las series, etcétera, lo solemos llamar esa coartada, es decir, tiene una coartada y no pudo hacerlo materialmente porque tal persona no estaba allí o no tuvo las posibilidades circunstanciales para llevarlo a cabo.
Y finalmente nos encontramos con las pruebas o la evidencia de que lo hiciera. Es decir, aquí es donde ya nos preguntamos si tal persona efectivamente lo llevó a cabo. Y para poder hablar de si lo llevó a cabo o no, es cuando nosotros recurrimos por lo general tanto a las palabras o a las acciones que puedan servir de precedente o de ejemplificación, o a las pruebas que hay, ¿no? A las pruebas que hay, que sobre todo es lo que también solemos llamar dentro del BP como del académico, es esas famosas evidencias, es decir, cuáles son las pruebas que también pueden valer a la hora de hablar de las palabras y de las acciones, ¿vale? Bien, pues estos serían estos tres focos principales que tiene el contexto a la hora de poder relacionar información o, de manera orientativa, qué tipo de información podemos agrupar. Es decir, con qué intencionalidad argumentativa podemos agrupar la información dentro del contexto. Y ahora ya para terminar, vamos a ver muy brevemente las estructuras discursivas para poder organizarla, para poder organizar este contexto. Lo vamos a ver muy breve. Aquí. Bien. Aquí podemos ver que todo discurso, disculpad porque esto ahora, aquí está justo esta diapositiva. Bien, entonces, como no era el motivo o no era la finalidad, digamos, de este taller, ver cuáles son todos los estados discursivos, pero sí que nuestra finalidad es el contexto. Pero bueno, los estados discursivos, es decir, todos los discursos constan de tres estados, vamos a llamarlo, es decir, de tres partes muy diferenciadas. Una es aquella en la que recogemos todos los datos, otra es aquella en la que aportamos o definimos qué son todos estos datos, es decir, qué significan estos datos, cómo entendemos estos datos. Y finalmente, el proceso de valorar estos datos y esto que son estos datos, ¿vale? La valoración, por lo general, es lo que siempre se suele corresponder con la argumentación, con lo que nosotros llamamos argumentación. Porque en esa argumentación es cuando nosotros establecemos relación de información, extraemos unas conclusiones y esas conclusiones nos conducen a valorar positivo o negativamente aquello sobre lo que estamos hablando. Es decir, como decíamos también antes, lo que constituye nuestra propia postura. Bien, pues dentro del contexto y dentro de la información que nosotros podemos recabar, es decir, cómo podemos estructurar, dónde debemos buscar la información. Bueno, pues esto los griegos lo resolvieron a través precisamente de otra metáfora. Es decir, la información o la realidad tiene una existencia por sí misma. Aquí el asunto no es analizar toda la realidad, sino que también podemos nosotros establecer una serie de categorías que siempre se van a repetir, por lo general en cualquier discurso, que no son únicamente estas que vamos a exponer aquí, sino que la existencia de estas categorías puede llegar a ser infinita, pero estas que ponemos aquí sí que son las más comunes y por lo general son las que siempre se dan. Lo bueno que tiene, digamos, el discurso es que es dinámico, porque el discurso siempre refleja al ser humano como tal, y el ser humano sigue evolucionando, sigue desarrollando, sigue exponiéndose a distintas realidades y a nuevos contextos. Entonces siempre podremos extraer nueva información, incluso siempre podemos conocer nuevas realidades que afectan al ser humano. Y en este sentido, los temas recurrentes que siempre afectan a nuestros discursos, como decía, los griegos lo resolvieron con otra metáfora, es decir, el topos, el tópico, que es lo que llamamos, es decir, el lugar. Es el lugar donde residen toda esta información y que relacionada se constituye en argumento. Es decir, en toda la tradición discursiva, el tópico no tiene el uso peyorativo que le solemos dar habitualmente, sino que el tópico constituye un argumento o una argumentación, porque nos permite relacionar un conjunto de datos que nos permite a la vez extraer conclusiones. Y a esto es lo que le vamos a llamar elementos narrativos. No necesariamente porque se denominen de esta manera, porque la denominación correcta sería la de los lugares comunes. Ahora bien, habitualmente en el contexto curricular educativo actual los conocemos por elementos narrativos, pero su nombre es lugar común. Son lugares comunes. ¿Cuáles son estos lugares comunes? Bueno, los lugares comunes son, que vamos a ofrecer aquí, porque suelen ser los más comunes, son 6. Y además es muy probable que muchas personas que a lo mejor estudien en las ramas de comunicación, sobre todo de periodismo, etcétera, las conozcan porque se corresponde con esa ley de las W, ¿no? Que hoy en día también llega a estas 6 W,
que son todas las preguntas que un periodista debe hacerse antes de redactar cualquier texto. Hay aquí un dato importante que sí que me gustaría destacar, y es que precisamente esta configuración del texto periodístico se realiza en el siglo XX a raíz de los estudios del periodismo a la retórica y al texto retórico como tal. Y es precisamente del estudio de estos textos de los cuales extraen estas W famosas que hoy en día todos conocemos, todas las personas conocemos, pero que sin embargo pues tienen su origen naturalmente hace ya casi 2000 años o 2500 años. Bien, ¿cuáles son? Pues son estas 6, como decíamos: el personaje o la persona, el hecho, el lugar, el tiempo, el modo y la causa. Es muy probable también que podréis encontrarlos, sobre todo en el tercer y cuarta posición, en el orden invertido, es decir, personaje, hecho, tiempo, lugar, modo y causa. Aquí utilizamos este orden porque por lo general en la lengua española nuestros verbos marcan el tiempo verbal, el tiempo en el que ocurre la acción o en el que puede ocurrir la acción. Esto, por ejemplo, no necesariamente pasa en otras lenguas, o por lo menos no con tanta precisión, es decir, no tienen tantas divisiones temporales dentro de sus verbos, cosa que sí que ocurre en el español. En el español se puede marcar con muchísima facilidad en qué momento ocurre un hecho concreto o va a ocurrir ese hecho concreto. No pasa, como decía, de la misma manera en otras lenguas, y por lo tanto eso sí provoca que puede que en muchas ocasiones dentro del discurso español encontremos situado antes, como un lugar común dentro del discurso, el lugar que el tiempo. Pero ese orden, digamos, puede estar invertido. Bien, entonces, esto es lo que estructura al contexto. Es decir, el texto siempre se va a estructurar entonces, por lo general, en estos 6 lugares. Y como decíamos, como podéis ver, tenemos el personaje y el hecho, y este personaje y hecho son los 2 elementos fundamentales de cualquier discurso. Siempre va a haber una persona y siempre va a haber un hecho. Hablamos sobre una persona y sobre un hecho. Y todo lo demás que nosotros podemos decir al respecto son la serie de circunstancias que van a condicionar a la persona y al hecho. ¿Vale? Es decir, el lugar en el que ocurre algo condiciona a eso que ocurre o a la persona que lo ha llevado a cabo. El tiempo también, el cómo lo va a llevar a cabo también condiciona tanto el hecho como a la persona. Por ejemplo, poniéndonos en un caso trágico, si hubiera un accidente, un accidente automovilístico, el lugar donde ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, si era un paso de peatones o no lo había. Si, por ejemplo, era en un lugar donde había una curva o no lo había. Si la persona que cruza saltándose un semáforo porque iba mal de tiempo, porque en ese momento, es decir, en ese tiempo, ese semáforo estaba en rojo o no lo cruzó. Es decir, como podéis ver, la serie de circunstancias que van rodeando al hecho y a la persona van a condicionarlos, ¿vale? Por lo cual, el hecho, o mejor dicho, el concepto o la prioridad que tienen la persona y el hecho no quiere decir que el resto sea prescindible, porque el resto es lo que le va a dar una circunstancia única o una condición única a aquello que nosotros estamos describiendo. Entonces, por resumir, personaje, hecho, lugar, tiempo, modo y causa son todos esos lugares comunes de los cuales nosotros podemos extraer información para elaborar el contexto. Son siempre estos elementos los cuales nos van a permitir conocer de qué tenemos que hablar a la hora y qué datos son los que tenemos que presentar cuando construimos nuestro discurso. Aquí pasamos sobre la definición, que esto no toca, y cómo se ordena el discurso, que es lo último que vamos a ver. Aquí lo tenemos. Por lo general, el discurso, que sobre todo en el académico se suele ver de una forma más explícita, tiene, no de manera unánime, pero sí mayoritaria, 4 partes. Es decir, un exordio, que el exordio no se corresponde únicamente con aquello que capta la atención, es decir, con la captatio benevolentia, sino con toda la estructura dentro de la cual se incluye la captatio benevolentia, pero también está incluido ahí otro tipo de recursos, como por ejemplo puede ser la presentación o la exposición de cuál es nuestra postura al respecto, es decir, el por qué, por ejemplo, queremos defender una cosa o qué es lo que estamos defendiendo. Y seguido a esto es donde nosotros podremos encontrar el contexto, es decir, la contextualización de todos los datos, la exposición de todos los datos que vamos a considerar pertinentes, que a esto le llamaremos narración. En este sentido, la narración como estructura, válgase también la redundancia, narrativa, ¿con cuál se corresponde? Pues o bien con la propia narración, que lo podéis encontrar de una forma muy sencilla a través de cualquier medio, sobre todo online,
pero sobre todo también con la descripción, es decir, la narración, ¿con qué se tiene que corresponder? Con la descripción. Lo que nosotros aquí pretendemos es hacer una descripción de la realidad de la forma más clara, concisa y breve posible en función de cuáles sean nuestros intereses y recoger aquellos datos que a nosotros nos importan. Naturalmente, y como también he dicho, haciendo énfasis en aquellos que vayan a sernos más de utilidad a la hora de defender nuestra postura. Cuando nosotros ya hemos conseguido establecer todo este mapa, esta constelación de todos estos datos, es cuando nosotros entonces ya procedemos a extraer conclusiones, porque ya podemos relacionar estos datos, ya están estas fichas sobre el tablero, por lo tanto ya podemos jugar. Y cuando jugamos, lo que hacemos es precisamente pues, relacionar todos estos datos. Como decía, una constelación en la que después de haber expuesto cuáles son todas las estrellas que puede aparecer en este firmamento narrativo, nosotros las relacionamos y vamos construyendo esas figuras que serán nuestras constelaciones, es decir, nuestros argumentos discursivos. Y ahí es cuando nosotros, a través de esta exposición y de esta relación de datos, confirmamos nuestra postura. Por eso esta tercera parte se llama esa confirmación, que es cuando nosotros exponemos cuáles son nuestros argumentos y en comparación con los argumentos contrarios, nosotros confirmamos nuestra postura, que se corresponde también, como decíamos antes, con ese estado discursivo, que es donde nosotros entramos a valorar. Aquí es donde nosotros ya establecemos esa valoración, porque además podemos hacer una comparación valorativa, que es el sentido de la refutación, es decir, la comparación entre los hechos, las definiciones y los argumentos aportados por el otro equipo y los que presentamos nosotros. Y finalmente la peroración, en la que ya concluimos y resumimos toda la información del debate, también de una forma comparada, pero siempre concluyendo naturalmente que nuestra postura ha sido la que ha primado, la que ha resultado más beneficiosa, más plausible, etc. Por lo cual, y ya para terminar, y naturalmente que no se diga que exponiendo justo y terminando con la peroración no voy a hacer una conclusión, pues concluyendo, ¿qué hemos visto? Hemos visto que para poder establecer, para poder elaborar un discurso, ese terror del papel en blanco, lo primero que tenemos que hacer es observar cuál es la realidad sobre la cual vamos a hablar. Y una vez que estemos observando esa realidad, ese conjunto de hechos, tenemos que proceder a ese análisis y a esa selección de datos, de los cuales nosotros luego vamos a nutrirnos, que aquí podemos recordar esas fichas del tablero de juego que nosotros tenemos que poner sobre el tablero para luego poder jugar. También hemos visto naturalmente que esta selección de hechos, que van a depender siempre de nuestra percepción, es aquella sobre la cual nosotros podremos establecer relaciones de información y esta relación de información constituye un argumento. Pero estos argumentos los vamos a posponer porque en este caso el contexto consiste únicamente en esta exposición de datos. Y esta exposición de datos siempre va a tener distintas finalidades que sobre todo resumimos en dos: provocar en el auditorio las preguntas sobre si se hizo algo o si no se hizo, o si la persona o la institución que lo hizo, que lo puede hacer, verdaderamente lo hizo o verdaderamente lo puede hacer o lo pudo hacer. ¿Vale? Y para conseguir esta finalidad podemos estructurar toda nuestra información en tres categorías principales: en si esa persona o institución quiere hacerlo, si lo puede hacer y si hay evidencias o pruebas que demuestren que puede hacerlo o que no lo puede hacer. Bien, y una vez entonces que hayamos visto todo esto, nos vamos directamente a cuáles son todas esas estructuras, esos lugares comunes de búsqueda de la información, donde hemos visto que hay 6 principalmente, es decir, la persona, el hecho, el lugar, el tiempo, el modo y la causa, de los cuales siempre podemos extraer una serie de información que siempre tiene que quedarnos claro que aunque la persona y el hecho ocupen estos dos polos principales, eso no quiere decir que el resto no sea importante, por lo que va a condicionar a tanto a la persona como al hecho. Y finalmente hemos visto cómo lo podemos estructurar, es decir, cuál es su continente dentro del discurso, porque su continente en el discurso se corresponde tanto con la narración como con la descripción, aunque luego hay otro tipo de estructuras que también pueden ser muy interesantes, como por ejemplo la topografía, la prosopopeya, la etopeya, etcétera, es decir, otro tipo de estructuras que pueden ser muy útiles, pero que en este caso, como es un taller introductorio, tampoco vienen al caso. Pero sí nos tenemos que quedar por lo menos con esa correspondencia estructural entre ese contenido que hemos trabajado a partir de los lugares comunes, primero de la observación, del análisis, de la búsqueda dentro de esos lugares comunes y de la relación como tal, y cómo se vierte, cómo llena ese contenido que son la narración y la descripción, para luego finalmente poder hacer esa relación que me permita razonar sobre los datos que se han expuesto y permitir que el auditorio y el jurado
siga exactamente el mismo proceso racional y crítico que yo he realizado al respecto. Y por lo tanto así sí que podemos extraer nuestras conclusiones que naturalmente acabarán por convencer al jurado o al auditorio de que nuestra postura acaba siendo la más razonable. Y sin más, pues espero por si Sara Paula tiene alguna pregunta y si no, de cualquier manera, bueno, por cualquier red social, pues para cualquier persona que vea este taller, puede contactar conmigo. Y que muchísimas gracias. Bueno, nosotras no tenemos ninguna duda, de hecho ha sido una explosión de información y nos gustó muchísimo el taller y entonces nos gustaría darte las gracias tanto de parte de la dirección del torneo, de todo el aula de debate y de toda la gente que pueda ver este taller. Y nada, decir que quedamos a tu disposición para cualquier cosa y para la gente que tenga alguna duda también, que lo pueden dejar tanto en redes sociales, como ha dicho ya Jesús, como en los propios comentarios de aquí del vídeo.